continuar. Vamos a continuar con el ejercicio que nos quedamos en la clase pasada. Si no estoy mal, trabajamos con este código que fue o que lo estamos utilizando para desarrollar una base de datos, un par de matrices, ¿de acuerdo? Para recordar, lo que hacía este script es limpiar todo el espacio de trabajo. En una variable m le asignaba los datos que se obtenían de un archivo del tipo XLS, es decir, un archivo de Excel llamado casos COVID XLSX. Después, esta matriz M que se forma está formada por dos columnas. La primera columna se le asigna a la segunda columna, porque está aquí marcado el 2, se le asigna una variable y y la primera columna una variable xin. Y lo que hacíamos era colocar una variable llamada grado, que en este caso vale 4. Y lo que hacíamos era crear una nueva matriz llamada XX, donde cada elemento de XY lo iba elevando a una potencia que van de 0 en adelante para crearnos un vector columna que nos lleva las potencias de la potencia 0 hasta la potencia 4 en este caso de las variables XX, ¿de acuerdo? Vamos a correrlo nada más para recordar qué es lo que hacía, ¿de acuerdo? En estos momentos se está tardando, ¿sale? Porque cuando ustedes mandan a llamar por primera vez este archivo, lo que hace la computadora es que le tiene que pedir al sistema de memoria RAM que cargue, ¿de acuerdo? Se queda en la memoria RAM activo. Entonces, dice que intenté cerrar algunas cosas. Ok. Lo carga en la memoria RAM y a partir de ahí entonces empieza a trabajarlo y a manipularlo. Posteriores corridas de este programa como esto ya queda en la memoria RAM, aunque lo estemos limpiando constantemente, ya lo manda a llamar de manera dinámica mucho más rápido. Entonces, por eso es que si lo que hacemos es volver a correr el programa, pues la salida es más rápida, ¿de acuerdo? Pero eso tiene que ver con cosas computacionales. No sé si me entendieron, pero la idea era esa. ¿Sale? Aquí hay, en esta parte, nosotros podemos revisar qué es lo que nos construyó. Primero revisemos en la hoja de cálculo que nos ofrece MATLAB quién es M, cuáles son sus características, y aquí están. La primera columna son números que van de 1 en 1. La segunda columna es el número de casos hasta el día 82. ¿Sale? La variable X que se construye es una variable o un vector horizontal que contiene los valores de los días. ¿De acuerdo? La variable Y es un vector horizontal que está conformado por el número de casos. Sale, cada una de las celdas corresponde al número de casos, entonces un valor. Y la variable XX, esta sí nos queda con 82 renglones, 5 columnas. La primera columna tiene puros unos. La segunda, los días al consecutivo. Luego va el cuadrado, el cubo y la potencia 4. Que eso es lo que estuvimos construyendo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a cerrar esto. Y ya que tenemos este pequeño elemento, o estos vectores y matrices, la idea es recordar qué es lo que estamos buscando. Y nosotros estamos proponiendo un modelo polinomial para este conjunto de datos Y, que está conformado por B0 más B1X más B2X cuadrada más B3X al cubo más puntos suspensivos más Bn
por x elevado a la n, que esta es una regresión polinomial, ¿de acuerdo? Nosotros lo que hacíamos era escribir eso de manera matricial, diciendo que esto era un vector, una matriz X, que se multiplicaba por un vector de coeficientes B, y que eso era igual a los valores de Y, ¿de acuerdo? ¿Quién es Y? Y es un vector columna, ¿de acuerdo? Y debe estar conformado, déjenlo pongo mejor contexto. Y debe de estar conformado por, es un vector columna que contiene a Y en su primera observación, Y en segunda observación, y así sucesivamente hasta la observación número M, ¿de acuerdo? Ese es más o menos el contenido de Y. Ahora, B es otro vector columna. B debe de contener las variables B0, B1, B2 y así hasta Bn, porque las B's dependen de los grados del polinomio. Y lo que necesitamos saber es cuál es la estructura de X. Y la estructura de X es diferente, ¿de acuerdo? Porque como es un renglón que se va a multiplicar por una columna, el renglón debe tener tantas entradas como B. Las entradas son 1, X en su observación número 1, X1 al cuadrado, y así hasta X1 elevado a la N. ¿Sale? Dejen ver si esto lo puedo hacer más para allá. No, parece ser que lo puedo hacer más para acá. Esa es la construcción de X, ¿de acuerdo? Luego va a tener otro 1. Va a tener la observación 2. X2 elevado al cuadrado. ¿Sale? Y así hasta X2 elevado a la N. ¿Sale? Y así sucesivamente hasta tener 1. XM, X en la observación M. XM elevado al cuadrado. Y así hasta XM elevado a la potencia N. Si se acuerdan de esto lo vimos en clase. Y después dijimos, bueno, lo que tenemos que hacer es, este es el modelo que nosotros estamos construyendo. Y estas son las X. Y nosotros teníamos que construir una matriz, ¿sale? Que contenía primero el número de datos, luego la suma de todos los X, luego la suma de los X cuadradas, ¿sale? Y así hasta la sumatoria de los X elevado a la potencia N, ¿se acuerdan? Y luego aquí era la sumatoria de los X, que eso ya se me fue. Es la sumatoria de los X, la sumatoria de las X cuadradas, la sumatoria de los X cúbicas, hasta la sumatoria de los X a la N más 1. Y así lo íbamos haciendo hasta tener aquí la sumatoria de los X a la N, la sumatoria de los X a la N más 1. Aquí va la sumatoria de los X a la N más 2. Y así hasta llegar a la sumatoria de los X elevado a la 2N. ¿Se acuerdan que incluso de esto hicimos examen y nos detuvimos hasta un polinomio cuadrático porque pues, nuestras calculadoras no llegaban más allá de la sumatoria de X a la cuarta? Y la sumatoria de X a la cuarta se presentaba formando una matriz de 3×3. Esto que está aquí se obtenía multiplicando el vector X transpuesto por X. ¿Dónde está ese X? Ese X es el que estamos hablando aquí y debe tener esta forma. Y esa forma es la que construimos acá. ¿De acuerdo? Entonces lo que debo de hacer es esta multiplicación. ¿Por qué?
Porque si yo hago eso, ¿de acuerdo? Si obtengo esa sumatoria, esto de aquí, este modelo se puede resolver a partir de eso. ¿Cómo quedaría la resolución? Pues si multiplicamos por X, y voy a ponerle una comilla para decir que la transpuesta XB, pues si estoy multiplicando por el lado izquierdo, entonces del otro lado de la matriz, o del otro lado de la igualdad, también debo multiplicar por el lado izquierdo. ¿Sale? Y si hacemos eso, pues para despejar la B, lo que tengo que hacer es multiplicar por la inversa de ambos lados. Es decir, trabajar con X comilla o X transpuesta X elevado a la menos 1, ¿sale? Por B igual a X transpuesta, no es cierto, aquí me faltan más cosas. Bueno, elevado a la menos 1, que multiplica a X transpuesta X por B, que eso nos daría del lado derecho, y del lado izquierdo nos quedaría X transpuesta X elevado a la menos 1 multiplicado por X transpuesta Y. Y si tenemos esto, entonces del lado izquierdo, toda esta parte se vuelve la identidad y desaparece, y simplemente nos queda esta parte de aquí. Es decir, si quiero conocer B, lo único que tengo que hacer es esta operación. Multiplicar X transpuesta por X, sacar la inversa, y eso multiplicarlo por X transpuesto Y. ¿Sale? En principio suena sumamente complicado. Es más, hacer la mano, ¿se acuerdan que fue bastante complicado? Porque teníamos que construir esta matriz, luego invertirla y luego multiplicarlo por esta otra matriz, ¿de acuerdo? Donde esta matriz contenía la sumatoria de Y, la sumatoria de XY, la sumatoria de X cuadrada Y, la sumatoria de X cúbica Y, todos esos elementos, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos calcularlo en MATLAB, para calcular B, ¿sale? Ya eliminando todo esto y nada más. Ay, creo que se me pasó la mano. Pero lo que me interesa ahorita dejar es esta parte. ¿De acuerdo? Lo único que tenemos ahorita construido es este X. ¿Sale? Hemos construido este X que está aquí. ¿Sale? Ese ya lo tenemos como la variable XX. XX, ¿de acuerdo? Y este de aquí que es la variable Y. ¿Sale? Ya los tenemos aquí. XX está acá y Y está aquí. Si nosotros queremos obtener B, pues creemos la variable B. Y necesito representar toda esta operación. Pues necesito representar XX, que es la variable que estoy utilizando para representar esta X mayúscula. Y la forma de escribir transpuesto es con una comilla para MATLAB. Entonces sería XX por XX transpuesto por X. ¿Sale? Todo esto elevado a la menos 1. Y el resultado de esto, que es la inversa, multiplicarlo por el vector X, que en este caso es XX, transpuesto por Y. Pero aquí hay un pequeño detalle, ¿de acuerdo? Antes de hacerlo. Nosotros esperamos que este Y, ¿sale? Este Y que está construido, el verde, este Y es un vector columna, que está formado por la observación, la primera observación, la segunda observación, y así sucesivamente hasta la última observación, la observación M. ¿De acuerdo? La forma de Y es así. Sin embargo, este Y que construimos aquí en matemática es un vector
que aquí nos lo está marcando con un vector renglón. Y yo no quiero que sea un vector renglón, quiero que sea un vector columna. La forma de transformarlo en vector columna, pues es colocándolo como una transposición, ¿de acuerdo? Eso nos cambia los renglones en columnas y las columnas en renglones. ¿Y eso qué nos va a hacer? Nos va a calcular AB, ¿de acuerdo? Es decir, todas estas operaciones complejas que nosotros hicimos en el salón de clases en alguna ocasión, ¿sale? En matemática están representadas todas en este renglón, todas. El hacer el producto, el sacar las sumatorias, el obtener la inversa, el sacar las sumatorias con Y, el hacer los productos y el encontrar el valor de B, está representado aquí. Si nosotros lo ejecutamos, nos va a aparecer aquí abajo un vector columna con los elementos de B. ¿De qué grado es? De grado 4, entonces vamos a tener 5 elementos para B. B0, B1, B2, B3 y B4. ¿Sale? Vamos a ejecutarlo. 1, 2, 3, 4, 5 elementos para B. ¿Sale? Aquí vamos a ponerle format long para que nos aparezca un poquito más largo los decimales. Ya saben que nos gustan muchos decimales. Ahí están todos los decimales, ¿de acuerdo? ¿Salen? Y eso sería lo que estaríamos obteniendo. Si lo hicimos todo bien, ¿salen? Debemos de poder revisar cuáles son los valores correctos de nuestro ajuste, ¿de acuerdo? Vamos a limpiar un poquito la pantalla. Ahora, a nosotros nos gustaría ver, pues primero, cómo se ven estos datos, ¿sale? Los datos de M. Y cómo queda nuestro ajuste en realidad, ¿de acuerdo? La forma más simple de tener visualmente los datos siempre es con una gráfica. Las gráficas no son muy complejas en MATLAB, ¿de acuerdo? Existen varios tipos de gráficas. Ahorita vamos a trabajar con la gráfica lineal, que es plot. Y plot, en este caso, lo que nos pide es cuáles son los valores de X en un vector y cuáles son los valores que corresponden a Y en un vector. Entonces, en este caso, pues sería X, Y. Si nosotros hacemos esto, nos debe de graficar los valores de X contra los valores de Y que obtuvimos aquí atrás. ¿De acuerdo? Vamos a ejecutarlo. Y si todo sale bien, esperemos que todo salga bien. Aquí están los datos. ¿Sale? Aquí ya se ajustó. Es así como se ven los datos que tenemos de X contra Y. Aquí nos da la escala. Si nosotros no nos gusta cómo está aquí, se puede modificar esto, se pueden modificar colores, se pueden modificar muchísimas cosas. Ya sea que lo quieran modificar desde, desde los comandos de plot o lo quieran modificar desde, desde los comandos de la gráfica una vez construida. Es decir, o lo modifican aquí o lo pueden modificar desde aquí, desde este visor de la gráfica, tienen herramientas para hacer las modificaciones. ¿Salen? Vamos a cambiar el grado del polinomio, vamos a cambiarlo a 2. A ver qué nos dan. Y nos da 3 valores para B. Y a nosotros nos gustaría, pues, graficar esto, ¿de acuerdo? Poder tener la gráfica de los valores estimados del modelo que estamos presentando con respecto a esto. La forma de hacerlo, bueno, hay que considerar dos cosas. Primero, nuestro modelo original era XB igual a Y. Pero esta Y que está aquí es una Y estimada, ¿de acuerdo? Es una estimación.
Entonces, si yo multiplico X por B, voy a obtener los Y estimados. Así pues, una vez que calculé B, puedo poner Y estimado igual a ¿quién? A XX por B. ¿Sale? Y eso me va a dar los valores estimados de Y. Sin embargo, seguimos sin graficarlo y a nosotros nos interesa graficarlo en conjunto, ¿de acuerdo? Si nosotros necesitamos colocar dos gráficas dentro de una o dos funciones dentro de una misma gráfica, lo que podemos hacer dentro del plot es colocar los nuevos valores de X que queremos que se impriman junto con el valor de junto con los valores de Y que deben de ir. En este caso son los mismos valores de X, pero los de Y deben de ser Y estimado. ¿Sale? Y si todo sale bien, por un lado la gráfica azul va a seguir siendo los datos observados y esto es lo que ajusta nuestro modelo. Si estamos bien, se va a ver nuestro ajuste, ¿de acuerdo? ¿Sale? En este caso, este ajuste es un ajuste cuadrático. Estos son nuestros valores, los azules, y este es nuestro ajuste. Es un polinomio de grado 2. Entonces, lo que nos gustaría hacer es mejorar el ajuste. ¿Cómo se mejora el ajuste? Aumentando el grado del polinomio. Vamos a aumentarlo a 3, por ejemplo. Si hacemos esto, nuevamente, el azul es nuestros datos observados y lo que está en rojo es el ajuste. Si nosotros nos queremos acercar, ahí me estoy alejando. Si nosotros nos queremos acercar, pues nada más hacemos un rectángulo en la parte donde nos queremos acercar y nos hace el acercamiento. Nosotros podemos modificar esto y demás. ¿Sale? Entonces, este programa hace dos cosas. Primero, nos enseña un poquito de plot. Les recomiendo que revisen en el texto, ¿sale? El capítulo 9 correspondiente a gráficos para que puedan revisar un poquito más de cómo se modifica, cómo trabajar un poquito más con la función plot y cómo hacer otro tipo de gráficas, ¿sale? Y revisen la teoría que vimos sobre regresión polinomial que se encuentra presentada aquí, ¿de acuerdo? Y esto sería lo básico o la parte introductoria con respecto al manejo de MATLAB. A partir ya de la próxima clase empezaremos a trabajar con el otro libro de texto, el de métodos numéricos, ¿de acuerdo? Sin embargo, esto ya no va a ser tan complejo, espero. La idea de que tuviera una introducción amplia a MATLAB era para que trabajar con estos temas que vienen aquí no sea tan complicado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí cómo resolvemos un sistema de ecuaciones. En general va a ser muy sencillo, ¿sale? La segunda parte es cómo solucionamos ecuaciones no lineales. Y aquí vienen los diferentes métodos. Y sin embargo, nosotros ya conocemos estos métodos y vamos a medio programarlos. Pero también debemos de conocer las funciones dentro de del libro de referencia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque dentro del libro de referencia se encuentran los comandos que ya existen para el manejo de MATLAB. Y esto es importante porque, como ustedes ya empezaron a ver un poquito de las funciones y su sintaxis, ya nos es posible leer las diferentes funciones que trae MATLAB sin tantos problemas. Y lo que vamos a descubrir es que todo lo que se ve en la parte de métodos numéricos se encuentran. ¿Dónde se encuentran? Se encuentra por ecuaciones lineales. Bueno, aquí está cómo resolver ecuaciones lineales. Análisis de datos, máximos, mínimos.
área de polígonos, diferencias finitas, eso es muy divertido. Correlación, convolución, funciones vectoriales. Por ejemplo, todo lo que vimos de polinomios de Lagrange y de diferencias divididas y finitas, pues está aquí. Es esta instrucción. Para MATLAB es esta instrucción para trabajar con ajuste de curvas, ¿de acuerdo? Curvas polinomiales. Si tenemos un polinomio y queremos sus raíces, aquí está la solución, ¿de acuerdo? Si queremos interpolar datos, que es hacer regresión polinomial, por ejemplo, también o no polinomial, se puede trabajar aquí, ¿de acuerdo? Aquí está cómo calcular una integral doble, cómo minimizar una función, cómo maximizarla, cómo encontrar raíces de funciones no lineales y no polinomiales, cómo calcular ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿de acuerdo? Cómo calcular integrales, etcétera. Entonces, todo lo que vimos en métodos numéricos, o que se debe ver en métodos numéricos, está reducido en 4 o 5 comandos, ¿de acuerdo? Sin embargo, es importante tanto conocer el método numérico como entender la función. Por ejemplo, vamos a revisar esta función que es f0. Aquí está f0. ¿Cuál es su sintaxis? Es decir, dice a una variable z, asignar el valor de f0. ¿Qué es lo que te va a dar? Te va a dar un 0 de una función a una variable, es decir, dónde se encuentra el f0. El valor que hace la función 0. Aquí debe de ir el nombre de la función y aquí debe de ir la variable con respecto a la cual vas a calcular dentro de esta función. Puedes agregar la tolerancia, ¿de acuerdo? Etcétera. Y aquí te hace una descripción de qué hace y cómo lo hace. Y aquí te marca los argumentos. ¿Sale? Que esta es la función, que esta es la tolerancia, que este es el valor inicial estimado. Y algunas otras cosas. Marca ejemplos. ¿Cuál es el algoritmo que está utilizando? ¿Sale? Y esto que está dado aquí te dice dónde encontrar ese algoritmo por si ustedes quieren verse rudos y ponerse a programar fuertemente. ¿Y cuáles son las limitaciones de esto? ¿De acuerdo? De ahí la importancia de trabajar un poquito de métodos numéricos. Entonces nos vamos a ir mucho más rápido de lo que podría parecer, porque ya conocen ustedes en principio la base de métodos numéricos y porque ya tuvimos una introducción fuerte a MATLAB. Entonces, revisar métodos numéricos nos debe de llevar unas 2 semanas, siendo exagerados, y otra semana más para ver la parte de ecuaciones diferenciales. Y lo demás sería hacer ejemplos prácticos y cálculos de programación, ¿de acuerdo? ¿Problemas hasta aquí? No, profe. No, profe. No, perfecto. Pues entonces, esto sería todo. Les recomiendo que revisen la parte de gráficas, ¿de acuerdo? Porque hay más cosas que hacer.